propósitos que alentaron a esa dictadura tenían como meta la reformulación de las relaciones sociales en la Argentina. Este terror sistemático se desplegó a través de un sistema de lo que Pilar Calveiro llama dispositivo concentracionario, es decir, un modo represivo que colocó a la detención, la tortura y finalmente a la desaparición de los opositores políticos como el elemento clave de la política represiva en la búsqueda del disciplinamiento de esa sociedad y a la vez, a través de ese disciplinamiento, la reformulación de esos lazos sociales preexistentes y de su reemplazo por otros nuevos, ¿no? El resultado era, obviamente, que ese terror que acompañaba al dispositivo concentracionario se diseminara en el conjunto de la sociedad y produjera entonces un nuevo tipo de sujeto en esa sociedad que bien podríamos llamar un sujeto aterrado. Bueno, la casa, que es una de las construcciones principales, que es la que está sujeta al proyecto de excavación arqueológica, tenía 2 plantas. Era una antigua casa de fines del siglo XIX, de un estilo arquitectónico bien definido, y de esas casas de techos altos, ventanas altas. Cacciatore, que era intendente de la dictadura, le cede esta propiedad a la 7ª Brigada Aérea para casino de oficiales. En definitiva, queda como centro clandestino de detención a partir del año 76. Empieza a cumplir estas tareas o a cumplir esta función hasta el año 78, hasta el 24 de marzo del 78, cuando se escapan 4 muchachos, y a partir de esa fuga, 7 días después, la casa es dinamitada y quemada. Se muda todo el personal que estaba acá y se mudan los detenidos desaparecidos a otras sedes, y la destrucción en ese tiempo es parcial. Se destruye sobre todo el techo y los entrepisos, y queda una gran cantidad de escombros desparramados y el casco de la casa vacío. En el año 85 se firma un comodato para hacer un polideportivo. Entonces el intendente García Silva, intendente de Morón, decide destruir las estructuras que estaban en pie. No deja más que lo que hoy está en pie, que es el portón de entrada y el tanque de agua cilíndrico, que son 2 de las estructuras que corresponden a la época de la casa. Yo tenía 23 años en el momento en que fui secuestrado, en medio de mi carrera futbolística, de mis estudios, de mi interés por la política. Caigo secuestrado el 23 de noviembre del 77, soy secuestrado por un grupo de operaciones de la Fuerza Aérea y conducido a la que se denominaba Atila en la jerga de los secuestradores, que era la mansión Cere. El 21 de octubre del 77, en la madrugada, a las 3 de la mañana, llegan a casa de mis padres un grupo de unas 15 personas civil, fuertemente armadas, rodean la casa y me empiezan a interrogar. Me estaban buscando a mí, preguntan por mí, me empiezan a interrogar. Evidentemente había alguien afuera con el que iban a hablar, recogían datos y me venían a interrogar, me hacían preguntas. Entonces deciden llevarme, me sacan, me tabiquean, me ponen unas esposas y me hacen subir a la parte trasera de una camioneta tipo F100 con cabina. Me hacen entrar ahí a los golpes, me acuestan en el piso y arrancamos en el medio de gritos, amenazas. El método estándar de interrogación era la llamada, digamos, picana eléctrica, y luego estaba el castigo periódico con trompadas, patadas, que formaba parte ya de la tortura recurrente, de la tortura menor, si uno quiere expresarlo de esa forma recurrente, que la patota realizaba cada semana o cada 10 días, digamos, hacía un periplo por todos los cuartos para mantener el clima de terror. La patota era el grupo operativo. Tenía un jefe llamado Huguito, que debía ser un oficial joven de cultura, que había hecho estudios sin ninguna duda, manejaba datos. El resto de la patota, pues había un poco de todo. Uno los podría asociar hoy con los Barra Brava, tanto por el humor como por la manera de proceder en el momento de pegar o de intervenir. Eran ellos los que se encargaban de los interrogatorios, de las torturas, de ir a buscar a la gente y de llevarlas de la casa, sea para liberarlas o para matarlas. Escuchamos a veces
algún guardia gritar, espantar a los gritos, amenazante a algún vecino que se acercaba demasiado aquí a la casa, que pretendía cortar camino, tal vez pasando por el medio del predio. Y se nos ocurría que de la misma forma que nosotros escuchábamos las voces simplemente de los chicos hablando, las risas de los chicos escuchábamos, recuerdo, en la calle lateral, de la misma forma los vecinos que tenían sus casas sobre la calle lateral tendrían que escuchar los gritos que nosotros pegábamos al ser torturados. Evidentemente los vecinos vivían en un clima de terror, era la casa del terror donde tenían que obligatoriamente escuchar los gritos, ver los movimientos, los focos que se prendían a la noche, las amenazas que luego más tarde a través de la Casa de la Memoria y los datos que fueron recogiendo me enteré que las amenazas que recibían algunos de los vecinos, usaban el teléfono, se le colgaban del teléfono de una vecina a la que insultaban cada vez que ellos querían usar el teléfono y que la vecina estaba hablando, la amenazaban. Sí, claro que la gente todavía tiene miedo. Hay, no sé, he tenido ecos así que mucha gente no quiere declarar, no quiere decir absolutamente nada de lo que ha visto o escuchado aún hoy. Sí, evidentemente tienen miedo. Sí, señor, mire, señor, yo quería preguntar si ustedes se acuerdan algo de cuando acá estaba la mansión Serén. Yo tengo un hijo desaparecido y nosotros queremos tener... ¿Sabe por qué le digo? Porque no era un monte, no sé nada. Pero no oían nada, no oían nada. No me quiero meter, señora, porque tengo miedo a resultar. Es que todavía seguimos con ese miedo, es eso. Sí, ahora está todo hermoso, es divino lo que se ve. Creo que en el tiempo anterior fue una casa de tortura. Escuchaban los vecinos. No sé lo que habría aquí. No sé cuántos muertos están ahí o no. Porque nunca se sabe la verdad. Es que nuestros militares se sintieron dueños de la vida y de la muerte. Sabían que nadie, imponiendo el terrorismo de Estado, nadie les iba a discutir ese derecho. Les importaba nada que se supiera o no se supiera. Por supuesto se escondía en lo que se podía, pero si alguien hablaba por allí se decía que no, que estaba mintiendo o se lo hacía desaparecer también.